tardes de este día que es miércoles, estamos a la mitad de la semana, miércoles 5 de noviembre del 2025. YouTube, larazón.com.mx, estamos al mediodía con Solórzano, más o menos a las 12. En nombre de todos quienes permiten que estemos aquí, le agradezco que nos acompañe. Estamos desde la redacción en nuestro estudio aquí de La Razón, sobre Avenida, bueno, lo que era Melchor Ocampo, ahora se llama Circuito Interior, aunque se sigue llamando Melchor Ocampo, y estamos en el edificio de la Plaza de las Estrellas, en el 7º piso. Bueno, a ver, de entrada, dos asuntos que tienen que ver directamente con mujeres. Dos asuntos. Por un lado, la representante de México al concurso de Miss Universo yo vi el video, fue en algún sentido menospreciada, insultada, atacada, algo así. Ella es representante de Tabasco, por cierto, se apellida Bosch. Es una mujer muy guapa, muy atractiva, joven, tendrá que 20, 19 años, por ahí así. Y bueno, pues resulta que dio una alocución, dijo algo y no mencionó a quien parece que el señor quería que mencionaran, y de repente arremetieron contra ella. Arremetieron contra ella de manera bastante inapropiada. ¿Por qué? Porque al hacerlo no están culminando a reflexionar, sino a atacar en la calidad, en su condición de mujer, ¿no? Eso es muy importante lo que le estoy diciendo. ¿Por qué? Porque no es que dijera, a ver, oiga, hay reglas, usted no las cumplió, ¿qué podemos hacer? Ojalá no vuelva a pasar. No, fue directamente contra ella. Y ella, pues no contaban que le iba a salir su otro yo, como debe de ser. Y le reclamó y se paró, y junto con ella se salió de la reunión, y junto con ella salieron otras mujeres. Aquí sabe que es muy importante la manera en que ella reaccionó, es decir, por ningún motivo se dejó y se echó para adelante. O sea, dicho de otra manera, ¿se oye un ruido por ahí? ¿Sí? Sí. Se está metiendo ahí como hay un ruido. Ahí les encargó, sale. Y entonces ella lo que hizo fue realmente pues defenderse y hacerse valer, ¿no? Entonces la forma en que lo hizo ha llamado mucho la atención. ¿Por qué razón? Primero, porque no se dejó, ¿no? Que es lo más importante. Pero segundo, porque encontró una solidaridad entre sus compañeras del concurso. Y buena parte de ellas también se pararon y se salieron de esa reunión. Lo que pasó después ha sido las repercusiones del asunto del señor que dice, ay, ofrezco una disculpa, pero en el fondo lo que hay por parte de la persona que increpó a la representante mexicana, más que otra cosa, lo que hay de fondo, yo creo que esto no hay que perderlo de vista, es una visión de las cosas. Es decir, no es que haya sido un impulso, no, es lo que él piensa que se manifiesta a través de lo que hace. Y yo creo que en ese sentido, mire, le contaré una de las cosas que uno ha hecho en la vida, así es. Yo conduje un concurso de Misses hace muchos años. Era Imevisión, y entonces lo consiguió Imevisión, y me pidieron, y bueno, la acepté. Pero tratamos de hacerlo de manera diferente, y en algún sentido creo que fue diferente. No voy a pensar que era esta parafernalia clásica, ¿no? Fue un concurso de Miss México, y se buscó que las participantes tuvieran una mirada de las cosas diferente. Lo hizo la televisión en ese momento de Estado, era más de Estado, TV pública, que lo que es ahora, porque hoy es de gobierno. Y entonces lo que acabó pasando fue que pues uno se da cuenta qué es lo que pasa allá adentro y las expectativas que tienen las familias y las propias participantes. Pero yo creo que esto ha evolucionado y lo hemos visto. O sea, los concursos han tratado de adquirir otra dimensión. A veces siguen cayendo en el lugar común y en estereotipos, pero en los últimos años ha cambiado. Ha cambiado porque las que han hecho que cambien son las propias participantes. Las propias participantes que seguramente en su casa de chica les dijeron qué guapa eres, algún día concursarás, pero un día se dieron cuenta, no basta con que seas la más bonita que ninguna, como diría Rocío Dúrcal. Tienes que ser de otra manera, tienes que tener otros atributos.
atributos, porque los concursos lo exigen. Exigen que hablen varios idiomas, exigen que les hagan preguntas que tengan que ver con el sentido de las cosas cotidianas de este mundo, de sus países. Entonces, cuando ganan un concurso nacional, pues ya van preparadas para eso. O sea, la señorita Bosch iba preparadaza para esto, ¿no? Ella ganó el concurso nacional, que no es cualquier cosa, porque pues sí, hay muchas mujeres muy guapas de todos los estados de la República Mexicana, bajo el estereotipo de lo que es guapo, pero sobre todo son mujeres cada vez más listas, inteligentes, pensantes. Bueno, ¿qué va a pasar con esos concursos? Yo sé que hay mucha gente que dirá, ¿cómo es posible que sigan existiendo? Hay una evolución y punto. Pero lo que pasó ayer colocó precisamente esta idea de que el concurso ha cambiado. ¿Por qué? Porque la mexicana no se quedó callada, Fátima, todo lo contrario, se echó para adelante y dijo cosas, y planteó cosas ahí, y defendió, y luego cuando la han entrevistado, ha sido particularmente sensible. No se ha puesto a atacar a nadie, sino a decir, a mí nadie me dice, yo tengo el derecho, y bueno, entonces todo esto, como puede imaginar, adquiere otra dimensión. Entonces, muy bien por Fátima, la verdad, y muy bien por las muestras de solidaridad de sus colegas, compañeras, pero también de lo que ha pasado acá dentro en el país, que a sabiendas de que hay mucha gente que le toma distancia a estos concursos, pues se han dado cuenta que lo que hizo Fátima en un escenario como ese, a sabiendas de lo que podría pasar, incluso que en una de esas la persona que le dijo lo que le dijo en un acto impulsivo, porque es el director, le dijo te corro o ya no quedas, pues acabó quedando de una manera pues realmente sumamente importante, se defendió y se echó para adelante. El director del concurso dijo, el cuate que le dijo lo que le dijo, te vas. O sea, entonces todo adquirió una cierta lógica y qué bueno que pasó. ¿Por qué? Porque esto significa que las concursantes saben que tienen voz y voto. Eso es muy importante. Otros votarán por ellas, pero en términos de la organización interna, ellas tienen voz y voto. Yo tengo voz, así lo dijo Fátima. Qué bien, Fátima. 10 de Tabasco, por cierto, ¿eh? Qué bien, Fátima. Bueno, ese fue uno. El otro es algo en el cual se llegó a dudar en un principio, pero a mí me parece, yo se lo digo, yo no encuentro cómo dudar de cómo una persona de manera tan intimidatoria se le acercó a la presidenta. Yo no tengo la manera de dudar de que esto pasó y que la presidenta, fíjese, la presidenta tuvo paciencia, porque la presidenta sintió lo que estaba pasando y es la presidenta. No cualquier persona se le acerca. Puede haber manifestaciones de cariño, abrazos, que la propia presidenta los alarga, los continúa o da la mano. Pero una cosa como lo que vimos ayer en las calles de la Ciudad de México, oiga, perdóneme, pero qué infamia, caray, qué infamia. Primero es la presidenta. A ver, vamos a echarlo para atrás. Primero es una mujer en un lugar público. Y segundo, es la presidenta de nosotros y de nosotras. Es nuestra presidenta. Y ahí sí no me la toquen, ¿no? Y cuando digo esto, lo digo en tono de lo que ella representa y de que le diría yo, pues otra vez es mujer. Entonces, lo que en un principio fue que si fue una puesta en escena, no fue una puesta en escena. La verdad que yo desde que lo vi dije, no creo que pueda ser una puesta en escena. Me acuerdo que hasta lo discutimos anoche. Le digo, porque es que ve cómo se le acerca. La presidenta es muy escrupulosa, en su vida privada lo es. Entonces, ¿cómo es posible que alguien se le acerque de la manera en que se le acerca? Además, alcoholizado y otra. ¿Cómo es posible que dejen que se le acerque así? Por favor, ¿cómo es posible? Digo, debe de haber un mínimo de vigilancia. Pero a ver, es un mínimo de vigilancia que tiene que ver no para que no toquen a la presidencia, a la presidenta, sino por la seguridad de la presidenta. ¿En qué país estamos viviendo? Se le puede acercar cualquiera y puede pasar cualquier cosa. Y no lo podemos permitir. Entonces, señores de Palacio Nacional, ya sé que, ¿cómo es posible que tengamos el Estado Mayor Presidencial? Ya no somos como los de antes. Pues si no son como los de antes, díganos cómo son ustedes para que esto no pase. No podemos permitir que le hagan eso a la presidenta. No lo podemos permitir. Así que yo le diría 2 pasajes de mujeres que reaccionaron rápido.
Una reaccionó en el momento y la otra tuvo que tener cuidado en su reacción. ¿Por qué? Porque es la presidenta. Yo me pregunto, después de lo que la presidenta sintió que estaba pasando, a ver, se lo pregunto a cualquier mujer que nos está haciendo el favor de escucharnos. ¿Eso le pasa a cualquiera de ustedes? Y busca la manera de meterle un cachetadón al que lo hace. Y la presidenta se ve que se aguantó, porque sabía muy bien, dice, no hombre, ¿para qué hago aquí algo? Y luego también no sé si es una buena, si es una manifestación de cariño, no sé, ¿no? Pues se tiene que aguantar, ¿no? No hay de otra. Pero también ella dijo, me di cuenta que estaba alcoholizado, entonces me comporté lo más prudente y listo. ¿Que por qué se fue caminando de Palacio Nacional a la Secretaría de Educación Pública? Por favor, esa no es la pregunta. El presidente tiene derecho a lo que sea, nomás que se tengan todos los mecanismos. Los que vivimos en la Ciudad de México y conocemos bien el centro histórico, perdóneme, me precio de conocerlo, le diría, es más fácil irse por las calles de atrás de Palacio Nacional a la CEP que agarrar un coche. Es muy fácil. Nomás hay que tener cuidado, mucho cuidado. Hay un callejón, se puede pasar por el callejón y sale uno, ¡pum!, directo a la CEP. Y lleva una reunión importante, porque era una reunión con rectores de universidades públicas. Entonces, para cerrar, le diría 2 pasajes en que nuestras mujeres reaccionaron muy bien. Así diría yo. Una supo contenerse, ya presentó la denuncia, no va a dejar pasar el asunto, por supuesto. Y la otra, que responde ante una agresión y ante un intento de callarla, siendo ella representante de México en un concurso que es un concurso mundial, que se llama Miss Mundo. O sea, podemos querer o no el asunto, nos puede gustar o no el asunto de los Misses, ¿no? ¿Cómo es posible que vayan a un concurso de Misses? Si quiere, pero así es. Y punto. Y la señorita Fátima Bosch se comportó de primera. Y la presidenta, sabemos que son temas que para ella son sensibles, que a veces no estemos de acuerdo con ella, con una cosa otra cosa. Pues así es la vida también, hombre, por Dios. Uno piensa de una manera y la gente piensa de otra manera. Pero la forma en que se dieron las cosas ayer, me parece que tuvimos 2 buenos pasajes en momentos de adversidad de mujeres mexicanas. Una en un ámbito internacional y la otra pues en nuestra propia casa, que señores, por favor, de Palacio Nacional, señores de seguridad, no puede ser posible que pase esto. No se puede ser posible, hombre. A ver, no quisiera pensar las cosas al extremo, pero ¿cómo se le metieron a Carlos Manzo? Tiene uno que tener seguridad. Mire, cuando dicen que no había manera, en el caso de Carlos Manzo, de tener mecanismos de seguridad porque era una fiesta pública, etcétera, a ver, su servidor estuvo en Dolores Hidalgo el 15 de septiembre. Para entrar a una plazototota había vallas y el que entraba ahí era revisado en cualquier cosa, ¿no? O sea, trae usted esto, bueno, que se ponen unas guarapetas de aquellas divertidas porque venden cerveza en cada esquina, etcétera. Pues sí, y que puede pasar cualquier cosa así, pero de que hay mecanismos de vigilancia, incluso en un asunto como el que pasó en Dolores Hidalgo y como el que ahora le cuento que pasó allá en Uruapan, pues claro que se puede. Es cosa nomás de cerrar las 4 o 5 esquinas, todas las calles y poner ahí vallas y listo, ¿no? Ahora, no se hizo, ¿por qué? A sabiendas de lo que estaba pasando en Uruapan, si no se hizo, es una cosa para preguntarse por qué no se hizo. No estoy necesariamente pensando en la conspiración, pero puede ser que, no, hombre, no pasa nada, muy a la mexicana. No, las cosas pasan y ya se vio que pueden pasar lamentablemente. Así que bueno, cierro diciéndole que bueno que nuestras 2 mujeres reaccionaron rápido, con sensibilidad, una con prudencia. Hijo, sí, qué ganas le han de haber dado, supongo yo, a la presidenta de empujar casi a la persona que se le estaba echando encima, y la otra haciendo valer su voz y su representatividad como mujer y como mexicana. Así que bueno, es bueno de repente empezar los noticieros o las informaciones así, ¿no? Sabiendo que la gente sabe reaccionar y que se sepa además acompañada. La presidenta se debe de saber muy acompañada en este trance y Fátima creo que queda clarísimo que se ha visto muy acompañada en este trámite. Bueno, ahí estamos con eso. Hay muchos otros asuntos que hay que revisar y ver. Lo vamos a hacer. Yo tengo... A ver, como decíamos hoy, y como hemos venido diciendo, otro plan para Michoacán
que no es muy distinto de los anteriores, pero pues uno quisiera pensar que si no es muy distinto de los anteriores, en este va a ser muy escrupuloso y hay que partir. Para cualquier plan de esta naturaleza, si no se cuenta con la ciudadanía y la ciudadanía no es parte integral del asunto, esto no va a funcionar, ¿eh? No estoy diciendo nada que no se sepa. Esto no va a funcionar. Es la ciudadanía el actor central de todo esto. Hay que involucrarla. Yo espero que Grecia Quirós, que va a ser la próxima presidenta de Uruapan, bueno, primero la cuiden mucho. Le voy a decir por qué. Porque Grecia no ha dicho voy a hacer cosas distintas de las que hace mi marido o las que hacía mi marido. Todo lo contrario. Vamos a continuar la obra de mi marido en cuanto a ayudar a la gente, en cuanto a seguridad, en cuanto a enfrentar a quienes hoy están afectando la vida de Uruapan. Ojo con eso. Entonces cuídenla, por favor. Eso es lo primero. Y además denle ayuda y además ataquen el problema, por favor, ¿no? Bueno, eso es una. Y la otra es que yo creo que es muy importante que se considere, es que el plan debe de integrarse a la vida cotidiana de los ciudadanos. De nada sirve, vamos a meter al ejército y vamos a mandar a las Fuerzas Armadas. Órale, mándenlos. En 2 meses se les olvida. Es que ya ven, ya no pasa nada, ya está bajo control. A los 2 meses se van y a los 3 días ahí viene otra vez el ataque. Así que hay que pensar en procesos integrales, ¿no? Pues fíjense lo que son las cosas. Ahora sí se habla de educación, de cultura por la paz, muy a la manera de Medellín ahí en Colombia, pero como fuere, ¿no? Que el deporte, pues órale, ándele, ¿no? Pero no nos acaben haciendo estadios para quedar bien, ¿no? Como pasó en el sexenio pasado. Vamos a poner una cancha de aquí, un estadio de béisbol. ¿Por qué? Pues porque me gusta el béisbol. No se trata de eso. A mí me gusta muchísimo el béisbol, le voy a los Diablos Rojos del México, pero no se trata de eso, se trata de ver a los Venados de Mazatlán. Y de lo que se trata es de que esto se eche para adelante de otra manera de integración con los ciudadanos. Bueno, así están los pasajes de la vida de este país ahora. Le contamos cómo está nuestro periódico el día de hoy, para que sepa, y al rato Jorge le dirá cómo va todo, pero por lo pronto le cuento cómo va la portada, y ya Jorge le dirá detalles. Bueno, primero, Claudia lanza Plan Michoacán con la alerta para ediles, oficina presidencial y puntos suspensivos, y más, eso quiere decir. Eje seguridad, desarrollo y cultura, que así sea. Seguridad, desarrollo, educación, cultura, todo eso, ¿no? Bueno, le cuento. La estrategia contempla fortalecer fuerzas federales y locales, crea fiscalía especializada en delitos de alto impacto y también le cuento, de alto impacto, y también le cuento que espacios de presidencia en municipios. También trabajo y acciones de cultura de paz, se tomarán opiniones de autoridades, iglesia, jóvenes y víctimas de violencia, dice la presidenta. Opiniones y acciones. También piden legisladores no dejar iniciativa en manos de autoridad local. Mandataria recibe en Palacio a la viuda del señor Carlos Manso, hoy asume como sucesora. Y está la fotografía que muestra a la presidenta con su gabinete para coordinar este llamado Plan Michoacán. Bueno, en la parte, también ahí vea 2 notas antes de que vayamos para arriba. Satisface Estados Unidos apoyo de México, pero exige hacer más. Dice que va a hacer más. Ya sabes, soba y luego golpea aquel. El presidente, bueno, también le cuento que bueno, está esa nota, también abajo, vamos hacia abajo si no les importa, hayan anomalías por 208 millones de pesos con Manolo Jiménez, este es el gobernador de Coahuila, y además le cuento que la auditoría señala en revisión de la cuenta pública 2024 pendientes por aclarar en educación, salud y seguridad, detecta pagos en exceso, falta de comprobantes. Y hoy en opinión tenemos 3 artículos. Tenemos El Quebradero, en donde hablamos de los jóvenes que son víctimas y victimarios. Eso es inevitable. Una muy buena reflexión del doctor Rafael Rojas, que ya tiene un alto cargo en el Colegio de México. Lo felicitamos y nos congratulamos. Masacre en las favelas, dice Rafael Rojas. Y la lección cívica de la Dana. Hablamos aquí del tema de lo que pasó allá en Valencia, España. Parte superior del diario, en su primera plana, tenemos lo siguiente. Primero que atribuyen
digamos, en esta parte que se atribuye a 4.400 delitos a menores reclutados por el crimen de la entidad, asunto que trataremos hoy aquí precisamente en La Razón. Y en la parte superior, arribita de las 8 columnas, maltratan a Miss México, alza la voz y borran de certamen a agresor, es lo que le decía. Ya está la foto de esta guapa mujer y además que hizo valer su voz y su presencia, Miss Universo México, que se llama Fátima Bosch, de Tabasco. Y en la parte superior, elecciones dan revés a Trump en Nueva York, Nueva Jersey y Virginia. El musulmán Mamdani, 34 años, será el alcalde de los neoyorquinos, consigue triunfo histórico. Las demócratas Mickey Sherrill y Abigail Spanberger también ganan las elecciones para gobernadoras. Mire, le voy a decir, si es un revés, he escuchado muchas voces y también lo que uno sabe, es un revés relativo a Trump. ¿Le quiere que lea por qué? Porque estos resultados de alguna manera se preveían, se preveían, y no son elecciones grandes. El año que entra veremos, pero sí es un campanazo, si me lo permite, ¿no? Sonaron la campana y eso me parece que es muy importante. Bueno, rápidamente ahora entramos ya para empezar con el desarrollo de nuestro programa. ¿Qué tenemos en nuestra agenda el día de hoy? Por lo pronto que Grecia Quirós, viuda del señor Carlos Manso, toma hoy posesión como alcaldesa. También que reclute el crimen a 45,000 menores, es un asunto que tratamos anoche ahí en el Heraldo y hoy lo trataremos otra vez con Juan Martín para ver qué nos dice sobre ello. Presenta Claudia Sheinbaum denuncia por acoso, del tema que le decíamos al inicio de la emisión, y esto que son las elecciones, que lo trae nuestro periódico en El Cintillo el día de hoy. Bueno, vamos entrando, le cuento. Grecia Quirós, viuda de Manso, suena raro, ¿no? Así decirlo. Viuda de Manso, le cuento que ella el día de hoy tomará posesión. Le cuento que será este miércoles, todavía no está muy claro, parece que lo haré a las 2 de la tarde, pero ahorita vamos a tener detalles. Grecia Quirós se reunió ayer con la presidenta Claudia Sheinbaum, que le mostró su respaldo para llegar al cargo. Además acordaron trabajar en conjunto, mantenerse en contacto. Fue una reunión larga, parece que duró 2 horas acá en la Ciudad de México, cuestión que nos da gusto porque quiere decir que la presidenta se echó para adelante. La tarde de hoy miércoles se lleva entonces la sesión extraordinaria, nombrarán a Grecia Quirós. A ver, ¿cuáles son las condiciones para llegar al cargo? Fabiola Alanís es presidenta de la JUCOPO, que es la JUCOPO, la Junta de Coordinación Política en el Congreso de Michoacán. Fabiola, gracias por tu tiempo. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Cómo has estado? Buenas tardes. A ver, te estamos escuchando. Espérame tantito. Javier, no sé si ahí me escuchan. Ya te escucho perfectamente, Fabiola. Gracias. Gracias por la oportunidad. Pues aquí tratando de sacar la casta y lo mejor de nosotras en este momento, en estos días que han sido tan difíciles para el estado de Michoacán. A ver, Fabiola, yo diría que con una mirada autocrítica y crítica de las cosas, a ver, ¿cómo ven lo que está pasando? ¿Cómo ven lo que está sucediendo en este momento en el estado? Sí es Uruapan, son las manifestaciones. No creo que las manifestaciones sean únicamente como de repente se quiera hacer ver de infiltrados. Yo creo que hay una rabia, un encono, un enojo. ¿Qué alcanzas a ver, Fabiola? Pues sí, que es un momento complicado. Recién había sucedido el asesinato, el terrible asesinato de Bernardo Bravo y ahora de Carlos Manso. El denominador común en los dos casos es que, en mi perspectiva, reivindicaban causas justas. Por un lado, la denuncia permanente en contra de la extorsión y por el otro lado también la intervención de grupos criminales en la región, porque además, como tú sabes y el auditorio seguramente también lo sabrá, estas dos regiones en general tienen la característica de ser muy ricas en términos productivos. Simplemente nosotros somos el primer productor de limón a nivel nacional, somos el primer productor de aguacate. Entonces, detrás de todo esto hay, en mi perspectiva, un elemento económico que no podemos dejar pasar por alto. A ver, déjame plantearte, de repente lo que uno alcanza a apreciar es que
que a lo mejor hay muchas críticas al gobernador del estado. Hay muchas críticas respecto a cómo ha actuado. Incluso de repente se habla de que tuviera nexos con grupos indirectamente de la delincuencia organizada. A ver ahí, ¿hasta dónde llega el Congreso y hasta dónde el Congreso es crítico de sí mismo y del gobernador? Sí, hay como tú lo señalas, se ha desplegado este tipo de comentarios y a mí me parece también de campañas para, hablar en esos términos del gobernador. Y mira, Javier, nosotros acá nos conocemos, sí. Acá sabemos en términos generales la trayectoria y la historia de las personas, sobre todo las que participamos en la política, y yo te puedo asegurar que nada que ver en el tema del gobernador. Yo lo conozco desde hace mucho tiempo, desde que era estudiante, y bueno, hay mucha, me parece también de repente comentarios malsanos respecto a lo que es la trayectoria del gobernador. Podrá tener muchos errores como todos los gobernantes y como todos quienes estamos en el ámbito público, pues estamos siempre expuestos a eso, y seguramente ha cometido errores, pero lo que sí te puedo decir que en el caso particular de Uruapan, lo que a mí me consta y lo que el mismo Carlos Manzo señaló en su momento es que en Uruapan en particular el gobierno del estado se concentró en multiplicar la inversión. Tiene el municipio, a mi cálculo, lo hacíamos el otro día, cerca del 10% de la inversión total del recurso que tiene el estado de Michoacán. Se están construyendo obras importantes. Había una muy buena relación del gobernador con Carlos Manzo, con sus asegúnes, con sus vaivenes, con sus momentos de crisis normales en este tipo de relaciones, pero en términos generales había una buena relación, se estaban haciendo obras importantes ahí. Entonces yo no vería por ahí el tema de terrible y triste, además, porque yo digo que más allá de políticos somos seres humanos que sentimos, que nos duele y que nos afecta mucho este tipo de coyunturas, ¿no? Oye, pero te pregunto, la violencia no paraba, porque la violencia era el signo, casi diría yo, discursivo de Carlos Manzo a lo largo de todo este tiempo. Podrá haber ayuda, pero la violencia no paraba. Sí, no, y bueno, lo estamos viendo, ¿no? Que sigue siendo un tema relevante. Probablemente el más desafiante para el estado de Michoacán es efectivamente para las y los michoacanos. El tema de temas tiene que ver con la inseguridad, y por eso hemos saludado desde acá y visto ha sido muy bien aceptada la iniciativa que lanzó la presidenta Claudia Sheinbaum del Plan Michoacán, que en mi perspectiva es integral, y el punto central, si lo observas con detenimiento, el punto central tiene que ver con el fortalecimiento de las áreas de seguridad acá en terreno, con la coordinación del gobierno del estado, con los gobiernos municipales, el gobierno federal, y también con esta idea, me parece adecuada, de reforzar y darle nuevas capacidades a la Fiscalía General del estado de Michoacán. Me parece que eso es en el rubro, digamos, en el primer tema que tiene que ver con seguridad, y en el segundo, que tiene que ver con desarrollo económico, con justicia, hay un componente con el que nosotros nos identificamos en términos de modelo de desarrollo que reivindicamos, el modelo humanista, y que tiene que ver con poner atención a las causas y a la justicia, al impulso a la justicia social. Oye, digamos, va a tener que ser muy protegida en todos los sentidos, también en el diseño de la gobernabilidad, porque, digamos, Grecia, si algo ha dicho, es que continuará la obra de su marido, lo que quiere decir la forma en que ha enfrentado a la delincuencia organizada a su marido. Pues vamos a ver, ellos pertenecen a un gran movimiento que tiene una base social muy importante en Uruapan y que ha extendido su radio de influencia en algunos municipios de la región, porque
como te decía al principio, reivindican causas que son justas, que expresan el sentir de la gente, claro. Y eso ha generado al movimiento una gran simpatía. Podrá haber diferencias con la forma, pero en términos generales ha habido una gran identidad con el movimiento, y también por eso desde el Congreso decidimos, y esto es unánime, he hablado prácticamente con todas las fracciones, respetar la voluntad popular del pueblo de Uruapan, y la voluntad popular del pueblo de Uruapan a través de su cabildo fue decidir que la compañera, la licenciada Grecia Quiroz, asumiera la presidencia municipal. Y desde el Congreso pues hemos reiterado, yo como lo hice desde el primer momento, mi solidaridad, mi sororidad y el acompañamiento que en todo momento va a tener por parte de nosotros. ¿Qué piensas de las voces que gritan a los cuatro vientos fuera el gobernador, que más allá de que sean voces de infiltrados, hay también muchos jóvenes que están indignados y que incluso dicen nosotros no somos de partidos? He hablado con muchos de ellos. ¿Qué piensas de todo esto? ¿Cómo ves las cosas, Fabiola? Estoy viendo, yo tengo militancia política y en las organizaciones de aquí 40 años, o sea, conozco a agrupaciones, conozco el movimiento estudiantil, las casas del estudiante, los movimientos de las facultades, y veo un elemento nuevo. No quisiera adelantar, veo una fuerza emergente que no alcanzo a identificar cuál es su origen, lo quiero decir con mucha responsabilidad, pero lo más importante acá me parece es reivindicar el derecho a la manifestación y la necesidad de garantizar el diálogo permanentemente con todos los sectores. Entonces yo creo que el diálogo, la comunicación es lo más adecuado. Ha habido manifestaciones las últimas semanas, particularmente de los productores del maíz, de los productores de aguacate, de los productores del arroz. Ha habido una atención directa por parte del Ejecutivo. Nosotras mismas hemos atendido desde el Congreso. Entonces, pues en una perspectiva democrática nos toca primero ser autocríticos, por supuesto, y después promover el diálogo y la escucha de manera muy detallada con estos sectores, ¿no? Entonces vamos a ver con el movimiento de los jóvenes si hay demandas específicas. Yo creo que el día de hoy que rinde protesta la compañera Grecia, se va a poder de alguna manera iniciar el camino de la estabilidad y la certidumbre en Uruapan, y sobre todo cuando hay el compromiso de que este crimen no va a quedar impune, cuando el propio titular de la Secretaría de Seguridad está informando permanentemente junto con el fiscal del Estado los avances de la investigación. De fondo, yo también me quedaría con eso. Es importante que no quede la impunidad, y no es un dicho como lo que normalmente la gente dice, pues que no quede impune, sí, pero estamos observando con mucho detenimiento que la investigación continúe. Te mando un saludo, Fabiola Lanís. Gracias que estuviste con nosotros. Buenas tardes. Gracias por la oportunidad, Javier. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hasta luego. Sí que es un reto, ¿eh? A ver, ¿sabemos quién mató a las dos personas muy cercanas a Clara Brugada en Calzada de Tlalpan? No. ¿Sabemos quién mató al sobrino de Hipólito Mora? No. ¿Sabemos quién mató a Hipólito Mora? No. ¿Sabemos quién mató a Bernardo Bravo? No. ¿Sabemos qué pasó con el presidente municipal de Michoacán que está secuestrado? No. ¿Sabemos quién mató a Carlos Manso? No. Sabemos quién es el asesino material, ¿no? Además, pues, ahora sí que lanzó su vida para matar a Carlos Manso. No lo puedo pensar de otra manera, ¿no? Pero ¿qué está detrás? Yo diría que, yo entiendo, ¿no? Pero no sirve de mucho en la práctica de la vida de la gente ofrecer el pésame, ¿no? Sirve como un acto de civilidad, de cercanía, de, pues sí, solidaridad, diría yo, ¿no? Pero no sirve a la hora de los hechos concretos, ¿eh? ¿Dónde está el asesino de Bernardo Bravo? ¿Dónde? Ese es un asunto, pero bueno.
Bueno, le decía que anoche tuvimos oportunidad de hablar con Juan Martín Pérez, que siempre, la verdad se lo digo, es muy atractivo hablar con él porque tiene una mirada de niños, adolescentes, jóvenes, que nos ayuda mucho a entender lo que pasa. Y una de las cosas que le planteaba ayer, que se la vuelvo a plantear hoy para tratar de darle seguimiento, es que el crimen organizado está reclutando entre 35,000 y 45,000 niños y adolescentes para actividades delictivas, desde ser halcones. O sea, como yo decía hoy en la columna, a mí llegamos a Patzingán y ahí un joven nos venadeó todo el tiempo, nos estaba ahí siguiendo y siguiendo y siguiendo, por fortuna nunca pasó a mayores. Hasta sicarios, como si era el caso del asesino de Carlos Manso, que tiene entre 17 y 19 años. Bueno, él está en Tejiendo Redes Infancia, la Fiscalía de Michoacán dio a conocer, bueno, qué pasó, ofertas falsas, bueno, hablemos de todo ello si le parece. Hay, por cierto, en el Congreso 17 iniciativas congeladas de este tema, solo en esta legislatura. De nuevo, Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe. Juan Martín, aprovechando el abuso, otra vez has de decir ya chole, pero aquí andamos y te saludamos con enorme gusto. ¿Cómo estás, Juan Martín? Muy bien, querido Javier, no ningún abuso, al contrario, gracias por diálogo compartido. Demos ahí un pasito adelante. No encontramos, digamos, como respuestas a cuestiones que están pasando. Ayer hablábamos que si jóvenes construyen un futuro, no acaban entrando por ahí. Allí hablamos también de generaciones que han ido creciendo con la violencia y que a lo mejor tú y yo, más yo que soy mucho mayor, pues teníamos a la violencia como algo que era injustificado, que no podían por ningún motivo estar. Hasta cuando había una bronca en la cuadra, uno decía, ya, párense, no, difícilmente los dejaba uno que se dieran, los dejaba tantito que se dieran para que cada quien soltara su coraje y ya. Pero ahora, no, hombre, pues es cosa de ver las redes, a ver, y mucho, Juan Martín, son los jóvenes. ¿Qué piensas de esto? Sí, fíjate que creo que hay que tener presente, Javier, que literal los que nacimos del siglo pasado teníamos otros códigos de violencia que de alguna manera, más allá de que estuvieran normalizados en el machismo o en otras expresiones, hay una gran diferencia a partir de este milenio propiamente con el inicio de la guerra contra el crimen, porque aparecen ya las armas como en una lógica masiva, y estamos hablando, de acuerdo a las estimaciones, de más de 16 millones de armas que circulan en México de forma ilegal. Las colegas de Intersecta hicieron un análisis en la última década, observaron cómo se invirtió en el caso de los feminicidios la presencia de armas. Hace más de 10 años solo 3 de cada 10 feminicidios había armas y ahora 7 de cada 10 tiene armas. Observamos con mucha frecuencia que hay armas en las escuelas que los niños y adolescentes llevan en muchas ocasiones para protección, no necesariamente para ataques, aunque se han dado algunos. Vemos que en los conflictos vehiculares o familiares o comunitarios cada vez hay más armas. Esto es una realidad. Y hay otro componente también diferente al siglo pasado, literal, que son los entornos digitales. Y aquí pondría algunos acentos, Javier. Uno que nosotros hemos llamado el algoritmo del odio. Hay que recordar que las redes sociales, los entornos digitales son negocios y ese negocio está montado en las interacciones. Esencialmente es entre más tiempo estemos interactuando, por lo que sea, para ellos representa negocio. De tal manera que el diseño de estas plataformas, el algoritmo que han escuchado las personas, está diseñado para jugar con nuestras emociones o para estimular nuestras emociones más primarias. Y sin duda, la violencia, el enojo, la furia es una de las que más nos mueve, y esto hace que el algoritmo nos acerque cada vez más. Si vemos algo que nos indigna y le ponemos un like o algo, nos va a llevar a otro, y de repente ya estamos atrapados en esto que llamamos una caverna digital por el algoritmo del odio. Y hay que recordar, y es el tercer factor, que quien más consume y está más conectado en los dispositivos y en los entornos digitales son las personas, niños, niñas, adolescentes y jóvenes. El 91% de ellos están conectados. Solamente ahí se comunican, ahí acceden a información, socializan, no ven periódicos, no ven televisión, cada vez hablamos menos en las familias. Entonces es normal que mucho de lo que estamos viendo y ellas reproducen está en esta lógica de violencia. Y agrego un último componente
justamente en este necesario análisis que marcabas tú hace un rato, que es la diferencia entre violencia defensiva, violencia, vamos a llamarle, de socialización machista, y hay que agregar ahora la crueldad. Lo que tenemos ya hace bastante tiempo con el crimen organizado, a partir de todas las atrocidades o los crímenes atroces que han cometido, cuerpos mutilados, torturas, videograbaciones que se circulan, todo esto lo que va educando es una dinámica de crueldad. Y ya estamos viendo esto de adolescentes y jóvenes que hacen actos crueles con animales, o la gente se entretiene y divierte con actos de crueldad en estos videos virales. Creo que sí tenemos que problematizar, ya lo ha dicho la antropóloga argentina Rita Segato, sobre esas pedagogías de la crueldad que obviamente en sentido común nos hacen daño, pero sobre todo deterioran nuestra humanidad. Sí, este es el asunto. Juan Martín, a ver, ¿qué anda pasando, supones, entre los jóvenes? Y también nos aparece ahí esta manifestación que está generando mucha controversia, la de la generación Z, de este sábado en 8. ¿Qué alcanzas a ver ahí con grupos que emergen en el mundo entero, pero que en nuestro país también adquieren, yo te diría, si nos atenemos a las últimas manifestaciones, la 2 de octubre, por ejemplo, ¿no? ¿Quiénes son quienes perpetraron buena parte de la violencia? Más allá de que creo que fue un mal diseño para enfrentar la manifestación, te pregunto, Juan Martín, pues ¿quiénes son? A ver, mujeres que están verdaderamente llegando al límite de todo lo que ha pasado, que han vivido otras de ellas, y también gente joven. Así es. Sí, mira, yo creo que tenemos que partir de reconocer que nosotros, vuelvo al ejemplo de los que nacimos del siglo pasado, venimos de una cultura adultocéntrica, es decir, todo estaba pensado y nuestra familia, nuestro papá, nuestra mamá, con una mirada nos decía guarda silencio, nos arreglamos en casa o demás, ¿no? Sí. Estamos afortunadamente en otro momento histórico donde hemos avanzado en leyes de derechos humanos, específicamente contra la violencia a las mujeres, contra la violencia a niños y niñas, y un corazón elemental de los derechos humanos es la participación. Y entonces llegamos aquí a un punto de nuevamente repetimos el mismo esquema de autoridades adultocéntricas cuestionando las movilizaciones estudiantiles. Yo les recomendaría, lo he hecho con las personas que escuchan, lamentablemente cada vez escuchan menos en el gobierno, sí. Me refiero a los gobiernos federal y estatal, pero les he animado muchísimo a que no se repita el esquema Díaz Ordaz, estudiantes del 68, y perdón que me vaya tan lejos, pero me parece que esta caricatura es necesaria en este momento. No tenemos forma de comprender lo que están discutiendo, debatiendo los adolescentes y jóvenes, porque generacionalmente estamos en otro momento, pero además los hemos escuchado muy poco. Y el mejor indicador que yo le invito al público que se pregunte es si han entendido la bandera de One Piece que está circulando en estas movilizaciones. Eso es un indicador de desconocimiento adultocéntrico. Si no sabemos de qué va esa historia, no tenemos que ser otakus, no tenemos que ser expertos y haber visto los 1000 capítulos de esta serie asiática o de este anime, pero si no lo entendemos, ese es del tamaño del que estamos hablando, de la distancia entre lo que ellos están hablando, cómo se están organizando. Hay servidores en Discord, uno muy importante, donde Discord es una aplicación que casi no usamos en el mundo adulto, la desconocemos porque tiene una vertiente más de videojuegos y demás, pero que es muy usada por adolescentes y jóvenes, y sobre todo porque como el mundo adultocéntrico le puso un montón de controles a las sesiones Zoom, Skype y demás, y no a Discord, por ahí se podían comunicar burlando los bloqueos. Otro elemento importante es que hay muchas expresiones digamos, de manifestaciones adolescentes y jóvenes, y creo que a nivel global la más fuerte ahorita es en contra del genocidio que está sucediendo en Palestina. Sí. Son sobre todo jóvenes. La otra que se está dando es Perú, Tailandia, menciono Corea hace tiempo, Chile también hace un rato, ahorita se está generalizando el mundo andino desde Perú, pero creo que valdría la pena esperar lo que suceda próximamente, y muy importante, no criminalizar la protesta. Cualquier forma de protesta es legítima, y voy a decir algo incluso delicado, creo, Javier. Sí. Incluso la destrucción de objetos públicos, esto se llama iconoclasia,
forma parte de un derecho en la protesta. Obviamente esto no se autoriza ni se permite que dañe a personas, pero como lo vimos en las manifestaciones feministas en 2020, 2021, esto que llamaron ellas iconoclasia, y que ahora el conocido bloque negro, es muy sencillo observarlo, sobre todo si uno está cerca de las marchas, que la gran mayoría, me atrevo a decir entre el 70 y el 80% de quienes participan en el bloque negro son mujeres. Entonces, esta noción de grupos infiltrados y demás, cabe la posibilidad, no hay que descartar. Hubo un caso reciente de un grupo que se infiltró y fue específicamente a una joyería. Bueno, este tipo de cosas pueden suceder, pero se supone que para eso tenemos servicios de inteligencia, para eso tenemos servicios que además hay mucho dinero ahí gastado, que pueden contener. Lo que tenemos que diferenciar es la represión de la contención. Tiene que haber un principio de proporcionalidad y sobre todo insistiría de no criminalizar. Los llamados que está haciendo la presidenta son muy delicados. Asociar automáticamente esta manifestación o esta convocatoria a un debate político entre partidos me parece desafortunado y violatorio al derecho de las personas a manifestarse, porque se está adelantando algo que todavía no sabemos. Sí. Si puede aparecer ahí alguien que sea político de estos tradicionales, lo veremos hasta ese momento, pero adelantarse a ello, estigmatizar y inhibir esto me parece delicado, porque ratifica lo que ya en el mundo se está cuestionando, que es la reducción del espacio cívico. Los gobiernos, sin importar el color político, izquierda, derecha, ultraderecha o camuflajeados, están negando a que la ciudadanía se exprese políticamente y sea partícipe de los cuestionamientos que son legítimos y democráticos en cualquier país. Fíjate, Juan Martín, eso viene, ahora sí que como dice aquel, ¿no? Anillo al dedo, ¿te acuerdas? Qué desafortunado fue eso. Pero cuando el COVID. Pero lo que sí te digo es que ahorita que hablamos con una diputada de la Jucopo del Congreso de Michoacán, luego, ¿no? Pues los partidos infiltrados, etcétera. La lectura que se hace de lo que está pasando en Uruapan, en Apatzingán, en Morelia, va por, y Zitácuaro también va por ahí. Entonces, se pierde de vista la rabia que un ciudadano, sin importar su edad, pensemos en los jóvenes que están en un momento particularmente contestatario, pueden tener, ¿no? Tal cual. Sí, mira, yo creo que por eso hice la analogía un poco caricaturesca y casi extrema de Díaz Ordaz y el movimiento del 68. Porque no se entendió que si se abrían espacios democráticos, el canal podría ser otro. Después de la represión, la masacre que tuvimos en Tlatelolco, el Estado se vio obligado a abrirlo, Echeverría le tocó y surgieron partidos políticos que ahora tenemos, instituciones de otro tipo, se avanzó hacia ámbitos un poco democráticos, y creo que les va a suceder lo mismo que le pasó al PAN y al PRI en relación a los distintos movimientos. Recordemos cuando el 2000, nuevamente este despertar ciudadano enorme. Entonces creo que valdría la pena que este movimiento que se autodefine de cuarta transformación no repita lo que dice, sustentar sus creencias, que es precisamente escuchar al pueblo, escuchar a la gente. Aquí hay un segmento de población adolescente y joven que alcanza la mitad de la población, que el adultocentrismo hace que no los escuchemos, que estén ignorados. Te pongo un ejemplo absurdo, cotidiano y violatorio a la ley. Los comités escolares que están establecidos en la Ley General de Educación establecen que se tienen que crear, y los comités escolares definen presupuesto, medidas y demás. En esos comités pueden estar autoridades educativas, docentes, asociaciones de padres de familia, sindicatos, incluso egresados, pero no estudiantes. Estamos hablando de 30 millones de estudiantes de educación básica y media superior que no pueden participar en algo tan básico como es su propia vida escolar y el inmueble donde desarrolla. Esto es gravemente violatorio de la Constitución, está contraviniendo la propia Ley General de Educación, pero el adultocentrismo no ha permitido que esto se cambie. Hace 3 años, un grupo de niñas poderosas presentaron una reforma en el Senado de la República, precisamente buscando que se reconociera la participación de estudiantes en los comités escolares, que se creara
un sistema de alerta temprana para los casos de salud mental, violencia y demás. Y vas a creer, Javier, que solo 8 senadores lo firmaron y por supuesto no pasó, ni siquiera en la comisión. Es increíble. Otra reforma que presentaron fue la del 34 constitucional, que dice que se es ciudadano hasta adquirir la mayoría de 18 años de edad y teniendo modo honesto de vivir. Lo que ellas propusieron fue que se reconociera la ciudadanía desde nacimiento, haciendo diferencia que la mayoría de edad se alcanza y las obligaciones que correspondan a los 18 años de edad. Esta solo la firmaron 2 senadores, un senador y una senadora, y por supuesto tampoco pasó en comisiones. Lo que quiero plantear es que el mundo adulto sigue negándose a reconocer a la mitad de la población, niños, niñas, adolescentes y personas jóvenes, como ciudadanas y ciudadanos que piensan, que participan y también cuestionan. Y históricamente son estas poblaciones las que han movilizado los grandes cambios. A ver, una última. ¿Qué contiene esta bandera de la cual tanto se habla, que ni siquiera se alcanza a entender, que se enarbola en muchas ocasiones por la llamada generación Z? Sí, yo creo que hay que ubicarlo que este es un anime oriental. Tiene una calavera que, por cierto, en la versión mexicana le pusieron ya sombrero de paja mexicano. Sí, Tiene una calavera de pirata, ¿no? Entonces, esencialmente el corazón de este mensaje y lo que el propio anime desarrolla es cómo estos pequeños grupos que van haciendo ruptura, que van haciendo cuestionamientos y protestas, van abriéndose camino, ¿no? Ante los cuestionamientos de todo tipo, con todas las resistencias que sucede. Y me parece que esto es muy simbólico para las nuevas generaciones. Se sienten literalmente atrapadas, no escuchadas, y lo que están buscando es exactamente hacer una ruptura y ser visibles. Y bueno, recordemos que históricamente el símbolo de la calavera pirata también ha tenido esta característica de terror, de miedo, de ruptura. Incluso se jugueteó mucho o se juguetea mucho en cualquier camisa juvenil, como mostrar esta irreverencia. Entonces, yo creo que lo que tenemos que invitar al público es entender que es normal que las personas adolescentes y jóvenes quieran hacer ruptura, hay que escucharlos y sobre todo entender que si nosotros generamos como adultos y sociedad una noción cerrada de que no se mueve porque todo está fantástico, todo está bien, como le pasó a Díaz Ordaz en el 68, pues vamos a correr el riesgo de repetir la misma historia, aunque lamentablemente ahora tenemos un escenario mucho más cruel, como hemos comentado, de violencia más normalizada y de condiciones mucho más graves para el Estado mexicano. Juan Martín, te mando un gran saludo y mi agradecimiento como siempre que estuviste con nosotros. Que tengas buena tarde. Muy buena tarde, gracias. Hasta luego. Bueno, del tema con el que abríamos hoy, la presidenta Claudia Sheinbaum ha presentado una denuncia por acoso por el incidente de ayer, bastante lamentable. Dice que no cambiará su seguridad tras este hecho. Yo diría que, pues sí, que no se trata de que la cambie, ¿no? Pero pues hay que ajustarla. Hay que ajustarla, yo creo que no nos hagamos, no somos un país seguro. Si lo fuéramos, ahora sí que Olof Palme fue asesinado saliendo de un cine en Suecia, ¿no? Y mire que no había ningún tipo de cosas en este sentido. Bueno, esto fue lo que dijo la presidenta, ¿no? Sobre el incidente. A ver cómo lo ve ella. Porque esto es algo que viví como mujer, pero lo vivimos las mujeres en nuestro país. Lo he vivido antes, cuando no era presidenta, cuando era estudiante, como joven. Que es un delito en la Ciudad de México. No en todos los estados de la República es un delito penal, pero en la Ciudad de México sí. Y mi reflexión es, si no presento yo delito, además de que es un delito, pues en qué condición se quedan todas las mujeres mexicanas. Si esto le hacen a la presidenta, pues qué va a pasar con todas las jóvenes mujeres en nuestro país. Entonces es en la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, porque es un delito del fuero común. Presenté denuncia. Voy a decir algo que a lo mejor es políticamente incorrecto, perdón, ¿no? Pero qué bueno que pasó, ¿eh?
¿Sabe por qué? Porque esto, la presidenta lo dice de manera clarísima. Si yo no presento una denuncia, ¿en qué va a quedar el asunto, no? O sea, si la presidenta le hacen esto y no presenta una denuncia, la mujer presidenta, imagínense lo que viene después, ¿no? O sea, por eso es políticamente incorrecto decirlo. Es muy desagradable lo que pasó, pero espero que esto sea una gran enseñanza para todas y todos, ¿no? Bueno, a ver, escuchemos la voz de Diana González Obregón. Ella es abogada. Abogada, ¿cómo te va? Gracias por tu tiempo. ¿Cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias. Te expreso siempre mi admiración por tu valiosa labor siempre, y es un honor poder apoyarlo siempre con una opinión técnica. Encantada. Pues, oye, querida abogada, es técnica y algo más, ¿eh? Es técnica, pero también es cómo ves las cosas en tu calidad de mujer, en tu calidad de abogada y en calidad de estos casos. Gracias de nuevo por lo que dices. Te escuchamos, abogada. No, hombre, encantada de la vida. Pues mira, expreso en este momento ante tu valeroso público la indignación que sentimos, no solamente en mi calidad de abogada, sino de mujer, puesto que lo que padeció, lo que sufrió nuestra presidenta fue lamentable, es un acto reprobable en todos los sentidos, y además porque es una mujer y nos hace a todas sentir una indignación también por la percepción de impunidad que existe de parte de los agresores. Quiero compartirte que a diferencia de lo que a diferencia de lo que muchos pueden entender, la violencia está prohibida, está regulada. Entre otros, hay una ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Esta es una ley general. Esta aplica en todo el territorio nacional y precisamente nace de las varias sentencias en las cuales a México lo ha sancionado precisamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí. Pero también en cada entidad federativa, por ejemplo en la Ciudad de México, existe la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Esto te lo digo porque es muy importante, porque conforme al artículo 1 y 133 de la Constitución Federal, se establece un marco normativo de obligado cumplimiento también, de igual cumplimiento como la legislación nacional, de lo que se establece y que es de obligado cumplimiento para el Estado mexicano a nivel internacional. La Convención Belén do Pará, que prohíbe todo tipo de violencia y discriminación entre nosotros, y de ahí parte la ejecución, la investigación, la persecución de varios delitos. También la CEDAW, que prohíbe todo tipo de discriminación, y además porque esta ley prohíbe todo tipo de violencia. Nosotros entendemos de manera general que la violencia se entiende una mujer que llega golpeada, una persona que llega golpeada. No. La violencia también es digital, la violencia también es por hostigamiento, por acoso sexual de nuestra presidenta, pero también por aquella violencia de lo que implica a su dignidad. Ella estaba ante los medios, ella estaba realizando su labor. Además, los tocamientos como se hacen no solamente son horrores, son muy lamentables. Sí. Y esto que comparto, ella estableció, el que debe establecerse para denunciar, debe iniciarse una investigación, porque la violencia contra nosotras está penada. Y te preguntaron, ¿qué tipo estamos hablando? ¿De qué delito estamos hablando? Existe incluso en el protocolo de prevención y sanción del hostigamiento sexual y del acoso sexual, que es un protocolo también que aplicamos los abogados y lo argumentamos ante los jueces. Tiene que ver con el hostigamiento sexual, pero también en el caso de lo que pasó ella, un acoso sexual. Eso tiene que ver, no tiene que haber un tocamiento reiterado, tiene que haber tiene que haber una acción como de índole sexual, no tiene que ser reiterada, pues en una sola ocasión, y lo que busca, fíjate lo que voy a decir muy importante, es atentar contra su dignidad. Claro, vemos la reacción que ella tiene, por supuesto. Vemos la forma en la que este señor agresor, porque es un agresor, ¿no? De manera reprobable se acerca, hace tocamientos, y quiero decirte que esto no solamente es acoso sexual, puede derivar esta conducta que ha vivido ella, y muchas mujeres la hemos vivido a nivel nacional. Hay pocas mujeres a nivel nacional, te lo digo con tristeza, que se escapan de esta terrible conducta.
y que pueden desentonar y que pueden encuadrar, también hablando de derecho, en una discriminación, por ejemplo, hablando del Código Penal de la Ciudad de México, atendiendo a lo que establecen las fracciones, por ejemplo, esta vejación, estos actos que buscan denigrar a la mujer, ¿no? El que buscan atentar contra nuestra dignidad humana, que es algo bien importante y protegido, pero también está el abuso sexual, que también son tocamientos indebidos. No tiene que ser en partes íntimas, tiene que ser en cualquier parte del cuerpo, que eso también pocas veces lo entienden. En general, y es, a ver, te pueden tocar en alguna parte, no tiene que ser una parte íntima, pero simplemente el hecho de esa incomodidad, de ese sentimiento de desagrado, de esa incomodidad que te causa esa molestia por ese tocamiento en alguna parte del cuerpo, también pueden encuadrar otras conductas. Entonces, yo felicito el que ella tenga este objetivo de denunciar, si no es que ya lo hizo, y le exijo a la autoridad que inicie una carpeta de investigación donde, uno, se den medidas de protección para todas las mujeres y niñas que nos escuchan. Estimado licenciado, es muy importante que se entienda que cualquier tipo de violencia, la violencia digital, la violencia física, la violencia emocional, la violencia económica, esta está penada, no solamente con delitos, sino también conforme a la ley de acceso, tienen que estar comprendidos para que sean base de la emisión inmediata y urgente ante jueces de control de medidas de protección. Y te voy a decir algo muy importante también. Aunque no tengan las mujeres y niñas que me escuchan, la presidenta también, carpeta de investigación iniciada, existen los jueces de control de legalidad. De carpeta de control, hay fugas específicas para esto y se piden de manera inmediata y urgente, con días naturales, sin que tengan que correr plazos laborales, días laborales. Esto es de manera urgente e inmediata. Se emiten por parte de los jueces de control medidas de protección. Por ejemplo, en la Ciudad de México tenemos el artículo 63 de la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y nos protegen contra todo tipo de violencia verbal, física, emocional, digital, laboral, institucional, para que se evite que los hechos lleguen a consecuencias ulteriores. Lamentablemente te puedo decir también, la violencia en nuestro país y en el mundo se ha consentido, culturalmente se ha permitido. La realidad es que la violencia está prohibida en todos sus sentidos. La realidad es que puede constituir delitos, y no solamente uno, varios, y la realidad muy importante que pocos saben es que aún sin tener carpeta de investigación, las mujeres tenemos derecho, como también lo tiene que ejercer nuestra presidenta, a que se le emitan de manera inmediata y en calidad de urgente medidas de protección ante el juez de control. Diana, abogada, te mando un saludo. Gracias por tu opinión. Que tengas muy buena tarde. Agradecido. Al contrario, es un placer. Agradecida y bendiciones. Gracias para ti. Muchas gracias. Bueno, vamos a las elecciones de ayer en Estados Unidos. ¿Es un golpe a Trump? ¿No es un golpe a Trump? Perdió Nueva York, perdió 2 gubernaturas, no le fue bien en California por una consulta que se hizo. Zohran Mamdani, de origen musulmán, es el nuevo alcalde de Nueva York, tiene solo 34 años, va a ser el más joven desde 1892. Eduardo Rosales, internacionalista. Eduardo, ¿fue un golpe, no fue un golpe? Una lectura de lo que pasó ayer en este martes, que no fue de muchas elecciones, pero suficientes como para ir un poco, como luego dicen, pues midiendo el agua, ¿no? ¿Me escuchas? Adelante, Eduardo. Sí, cómo no. Un saludo y un abrazo para ti, mi querido Javier, y para toda tu muy informada audiencia. Gracias. Adelante, Eduardo. Pues mira, como todos sabemos, ayer se llevaron a cabo elecciones pues para elegir alcalde de la ciudad de Nueva York, dicho sea de paso, la ciudad más poblada de Estados Unidos, y además en los estados de Virginia y Nueva Jersey. En todos ellos ganaron los candidatos demócratas. Evidentemente esto envió un mensaje a Washington de que una buena parte de la sociedad evidentemente no está de acuerdo con el modus pensandi, ni mucho menos con el modus operandi pues del señor Trump. Ahora,
el resultado de la elección de Nueva York, pues sí la podemos calificar como una crónica de un triunfo anunciado, pues para este joven musulmán y socialista Zohran Mamdani, quien pues sí efectivamente obtuvo un holgado margen, y esto también se constituye, pues yo diría, en un buen golpe político contra el trumpismo. Sin embargo, no hay que perder de vista que la ciudad de Nueva York tiene características particulares, distintas, ¿no? También con relación a otras ciudades de la Unión Americana, porque, por ejemplo, es muy diversa étnica y culturalmente, pero además tiene un gran número de población joven. Yo aquí quiero hacer, si me lo permites, mi querido Javier, una puntualización. No es coincidencia que el promedio de edades en la ciudad de la Gran Manzana sea de 35 años, alrededor de los 35 años, y que el ahora alcalde electo tenga 34 años. Claro. Ahora, también hay que ser muy claros. Mamdani está la plataforma, los objetivos de Mamdani están más bien, yo digo, muy enfocados a las necesidades de la población. ¿Cuáles son estas? Reducción del costo de la vivienda. Hay que señalar, el metro cuadrado en Nueva York es el más caro del mundo, pero bueno. Ahora, otra cosa, reducir la criminalidad. Autobuses gratuitos, tiendas de barrio gestionadas por las autoridades de la ciudad y evidentemente a precios subsidiados, a bajo costo, y supervisión también de los costos de las guarderías. Ahora también hay que ser sinceros, una cosa es prometer, que no empobrece, y otra cosa es dar, que es lo que aniquila, pero eso ya será parte, repito, de otro análisis, ¿no? Ahora, también yo señalaría que un pequeño comunista, parafraseando al señor Trump, porque así le ha llamado, pues ya ha actuado de una manera muy pragmática, porque de la misma manera asiste y apoya una marcha de la comunidad gay que celebra de manera muy solemne las fiestas del Ramadán, o sea, esto del mes sagrado de la oración, reflexión y del ayuno, ¿no?, musulmán. Entonces, me parece que todas estas características explican en gran medida el triunfo del señor Mamdani. Ahora, también no hay que olvidar que hubo otras dos elecciones estatales. En Virginia compitieron dos mujeres y en Nueva Jersey, dos hombres, pero en ambos estados ganaron los candidatos demócratas y perdieron los que eran ampliamente apoyados por el señor Trump, mi querido Javier. Ahora, déjame agregarte un elemento que parece que no se ha vinculado con estos importantes resultados electorales. En las tres elecciones que nosotros acabamos de señalar, hubo un elemento que jugó un papel fundamental, que es el cierre del gobierno de Estados Unidos. Ya a lo largo de la historia, 36 días, pero bueno, ahorita platicamos de él. Porque pues todavía no se aprueba el presupuesto del ejercicio fiscal, que va de octubre de 2024 a septiembre de 2025. Y en mucho por la inflexibilidad de los republicanos en modificar la propuesta que envió el inquilino de la Casa Blanca al Poder Legislativo. Ahora, dicho presupuesto está atorado en el Senado. ¿Por qué? Porque el señor Trump está aplicando severos recortes al rubro de salud, que en parte vienen del Obamacare. También está recortando fondos dedicados a la construcción de infraestructura, pero no en toda la Unión Americana, sino en los estados demócratas. Y otro elemento que está presente en gran parte de la ciudadanía y entre militantes y simpatizantes de los demócratas es la presencia de la Guardia Nacional en California, en Chicago, en Portland, ciudades con amplia población migrante y de gobiernos demócratas, y ahí están llevando a cabo redadas, detenciones y deportaciones precisamente de migrantes, y además juega también un papel muy importante esto de la enorme cantidad de despidos de burócratas federales. ¿Por qué lo está haciendo el gobierno de Trump? Pues para reducir los costos que representan los salarios para el erario público, pero culpando a los demócratas, mi querido Javier. Bueno, sí no es un golpe exactamente a Trump, pero sí puede ser una llamada de atención. Para cerrar, Eduardo, ¿qué piensas?
Pues mira, yo creo que si persiste en esta lógica de la imposición, del autoritarismo, el señor Trump evidentemente va a sufrir un proceso de desgaste un poquito más pronunciado. Agrego nada más brevemente un dato, ¿no? Van más de 4,000 empleados que han sido despedidos definitivamente, y 700,000 burócratas que ya están laborando sin sueldo o han sido suspendidos. Todo esto evidentemente desgasta, erosiona la figura del señor Trump, y si bien es cierto, guarda todavía un buen apoyo entre su base de simpatizantes, evidentemente aquellos que están digamos en medio, pues evidentemente se van a decantar por el lado demócrata. Primera llamada para el señor Trump, cuidado para las elecciones intermedias. Te mando un gran saludo, Eduardo, muchas gracias por tu tiempo. Fuerte abrazo, querido Javier. Gracias, sale. A ver, vámonos antes de irnos a lo que trae el periódico hoy y lo que tenemos para hoy en la tarde-noche. A ver, Mónica Scorlich, hola Javier, increíble que tocaran a la presidenta, también lo pudieron haber herido. Increíble la torpeza de sus escoltas, pues híjole, es todo junto, ¿no? Mónica, la verdad que tiene usted razón. Mariana Guevara, no lo sé. Rick, Javier Solórzano, todo estuvo muy raro, es muy raro que la presidenta haya salido a saludar al público. Vero García, hola don Javier, creo que tardó en reaccionar la presidenta. Vero García, y la seguridad, no todo su pueblo es bueno y sabio. Vero García, bien por Fátima Bosch, nunca he sido fan de sus concursos, pero muy bien. Elvia Martínez, buenas tardes, La Razón de México. Marisela Balestra, claramente evade la Junta la pregunta sobre el gobernador, sí. Marisela Balestra, sabemos que políticos y cárteles están unidos, pobre pueblo. María Alcocer, una muestra más de lo improvisado que son. Saludos desde Mérida. Saludos desde Mérida. José Morales, si bien es importante el combate a las causas, es vital evitar que los jóvenes vean el crimen como una opción, que no haya quienes los inviten o coopten para involucrarse en ellos. Saludos, gracias José. Tito JR, Claudia Sheinbaum es el mismo demonio o no se han dado cuenta con la frialdad y poca empatía con la que habla de las víctimas. Elvia Martínez, muy interesado lo que dice, muy interesante en verdad, Elvia, el planteamiento de Juan Martín Pérez García. Mariana Guevara, todos apoyar este 15 de noviembre sin importar qué generación seamos. El problema es para todos, fuera Morena. Hashtag fuera Morena. Mariana Guevara, que no cambie su seguridad Sheinbaum, que se cambie ella. Bueno, César B. o César Quinto, cuando denunció la hermana de Cuauhtémoc nunca le hicieron caso. Hoy, ¿por qué sí? Buena reflexión. Gilberto Mesa, sigue así Morena, estás despertando la era de los ciudadanos, no cambies Morena. Bueno, parte de lo que hoy nos han hecho el favor de escribirnos. Jorge, te saludo con gusto, cuéntanos qué tenemos para el periódico del periódico hoy, qué tenemos para la tarde. Hola Javier, buenas tardes. En efecto, te mencionamos cuáles son parte de las notas más importantes en nuestra edición impresa de este miércoles. Arrancamos con que la presidenta Claudia Sheinbaum presentó ayer el Plan Michoacán, con el que su gobierno movilizará al Estado para garantizar la paz en la entidad, sin recurrir, dice ella, al uso de la fuerza, sino que a través de la atención a las causas y políticas de paz en medio de la escalada de violencia que hay precisamente por el asesinato del ex presidente municipal de Uruapan, Carlos Manso. En otro tema, Javier, atribuyen 4,000 delitos a niños en Michoacán. Pues Victoria no puede decir que lleve la misma vida que un mes atrás, cuando iba en primaria, pues ha sido removida en varias ocasiones en planteles de Zitácuaro, debido a que ha animado a varios de sus alumnos a dejar Michoacán, pero no quiere que sus niños caigan en las redes criminales del narcotráfico. Y es que cada vez es más común que los jóvenes allá en Michoacán, según lo dice esta mujer, esta maestra de escuela primaria, pues que ingresen a las filas de la delincuencia. Es una historia muy interesante, un texto que los invitamos a leer en nuestra edición impresa. También, Javier, la Auditoría Superior de la Federación detectó irregularidades por 208,684,305 pesos en diversas revisiones a fondos que recibe la Federación relacionados con educación, salud, seguridad e infraestructura ejercidos durante la administración de Coahuila que encabeza Manolo Jiménez Salinas. En otro tema de estados, ciudadanos en Michoacán, en su mayoría estudiantes, protestaron por tercer día consecutivo allá en Morelia y en Uruapan para pedir justicia por la muerte del presidente municipal Carlos Manso, quien fue asesinado el pasado sábado 1 de noviembre. Un grupo de jóvenes y adultos marcharon con pancartas y sombreros hacia el centro de Uruapan, mientras que otros registraron bloqueos
bloqueos en vías vehiculares medulares en la conexión del Estado. Y finalmente, Javier, los consumidores mexicanos desconfían del desempeño de la economía nacional, por lo que prevén que el próximo año esta podría empeorar respecto a la situación actual, señaló el Instituto Nacional de Geografía e INEGI. Son parte de las notas principales que tenemos este día, Javier. Oye, a ver, ¿qué tenemos para la tarde-noche, querido Jorge? Sí, principalmente, Javier, estaremos muy atentos al tema, obviamente, que es el tema coyuntural, el tema ahorita que todos traemos, que es el de la rendición de protesta de Grecia Márquez como presidenta municipal de Uruapan, en sustitución de su esposo Carlos Manso. Estaremos atentos por ahí de las 2 de la tarde que comienza desde su llegada, pues todo esto, las reacciones políticas y pues obviamente vamos a seguir también muy de cerca en el legislativo lo que es el análisis del presupuesto de egresos de la Federación 2026 y sobre todo por otra vez los conflictos, llamados, críticas, etcétera, que también se pueda dar en el legislativo precisamente en este tema. Y también, Javier, pues ya estamos en épocas ya de frío y estamos viendo ya, estamos haciendo un análisis de pues ya de las posibles muertes que puede haber, o más bien que hubo en años anteriores por frío, y cuál es el panorama para estos días que ya empieza ya el frío, Javier. Sale. Mi querido Jorge, que tengas buena tarde. Igualmente, buen día. Oiga, nos vamos. Ahora sí nos alargamos, fíjese. Yo pensé que nos íbamos a alargar, pero es que hubo cosas muy interesantes. Bueno, mañana más o menos a las 12, al mediodía con Solórzano. Por lo pronto tenga usted buena tarde de día miércoles, que la pase bien. Sí ha bajado un poco la temperatura, sobre todo en la mañana y hacia la noche. Y en nombre de todas y todos que hacen posible que estemos por aquí, se despide su servidor. YouTube, larazón.com.mx, y no lo olvide suscribirse aquí a nuestro Mediodía con Solórzano y a La Razón. Pásela bien. Buenas tardes, adiós.